Los 10 seres más misteriosos de la Biblia. Los 24 ancianos. La Biblia describe multitudes de seres que han intrigado a muchas personas durante años. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Más allá de nuestro entendimiento y percepción, existe una magnífica sala del trono en el cielo, radiante con luz divina y poder. Este lugar es extraordinario. Es donde reside el ser más poderoso del universo. El viaje de Juan a la isla de Patmos y sus subsecuentes visiones, incluida la de los 24 ancianos, es uno de los episodios más intrigantes de la Biblia. En medio de las maravillas del reino sobrenatural, una presencia se destaca: un círculo de 24 ancianos vestidos de blanco y coronados con oro, sentados en tronos alrededor del trono principal. ¿Quiénes son estas figuras? ¿Por qué están allí? Después de dirigirse a las 7 iglesias, Juan de repente se encontró en la misma sala del trono de Dios. Vio a Dios sentado en un trono que parecía piedras preciosas. Alrededor de este trono había 24 tronos más, y sobre ellos estaban sentados los 24 ancianos. Estos ancianos vestían ropas blancas y coronas de oro en sus cabezas. En este video, exploraré todos los seres más misteriosos registrados en la Biblia. Por lo tanto, te invito a suscribirte al canal, hacer clic en el botón de me gusta y ver este video hasta el final. Los ancianos, junto con los 4 seres vivientes que rodean el trono, se postraron ante Dios, arrojando sus coronas delante de él y declarando: «Digno eres, Señor, de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Apocalipsis 4:11. No hay un lugar en el libro de Apocalipsis donde se detallen las identidades de los 24 ancianos. Por otro lado, es muy probable que sean representantes de la iglesia. Algunos creen que son seres angelicales. Sin embargo, esto es muy poco probable. Está claro que reinan junto a Cristo por el hecho de estar sentados en tronos. Se proclama repetidamente que la iglesia reina y gobierna con Cristo. La palabra griega traducida como ancianos en este contexto nunca se usa para referirse a ángeles. Se usa exclusivamente para referirse a hombres que han alcanzado cierta edad y son capaces de gobernar, ya que los ángeles no envejecen, por lo que el término anciano no puede atribuirse a ellos. Aunque los ángeles pueden servir vestidos de blanco, el color blanco está más asociado con los creyentes, ya que representa la justicia de Cristo que se nos atribuye en la salvación. Los ancianos llevan coronas de oro, lo que indica que no son ángeles, ya que los ángeles nunca reciben coronas y no hay evidencia de que las lleven. Los querubines, seres vivientes, sirven como motivación para que los 24 ancianos se entreguen en adoración. Así como los querubines adoran a Dios cada hora del día y de la noche, se considera que los ancianos son representantes del pueblo de Dios, especialmente del Antiguo Testamento. Están adornados con las coronas de la victoria y han llegado al lugar que su Redentor preparó para ellos. Número 2. Las ruedas. En el Antiguo Testamento, los ángeles se mencionan 108 veces en el libro de Éxodo. Moisés también encontró ángeles durante el periodo de vagabundeo en el desierto. ¿Qué son las ruedas? El término rueda en hebreo antiguo se refiere a ruedas, pero de particular interés son las ruedas del trono de Dios mencionadas en la visión de Ezequiel. Dios elige abrir los cielos a Ezequiel temporalmente. La descripción de la visión inaugural de Ezequiel es uno de los pasajes más desafiantes de traducir en todo el Antiguo Testamento. Ezequiel primero relata dónde estaba cuando vio la visión. Intenta poner en palabras algo que no podía ser explicado claramente, utilizando símiles para describirlo y comparándolo con otras cosas para dar una idea de cómo era. Mientras Ezequiel observa una nube oscura, amenazante, de relámpagos y fuego que se acerca desde el norte, dentro de la nube hay 4 seres iluminados brillando intensamente. Antes de ver las ruedas, Ezequiel vio criaturas que luego se identificaron como querubines. Después de ver los querubines, Ezequiel vio las ruedas, parecidas a las ruedas de un carro. El mejor objeto para imaginar lo que Ezequiel vio es un giroscopio. Ezequiel estaba describiendo algo que podía moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Tengan en cuenta que Ezequiel estaba describiendo lo indescriptible. Ahora bien, mientras observaba a las criaturas vivientes, he aquí que una rueda estaba en el suelo junto a las criaturas vivientes, para cada uno de los 4 de ellas. La apariencia de la rueda y su obra eran como el topacio resplandeciente, y los 4 tenían la misma forma. Su apariencia y obra eran como si una rueda estuviera dentro de otra rueda. Cuando se movían, iban en cualquiera de sus 4 direcciones sin girar. En cuanto a sus llantas, eran altas e impresionantes, y las llantas de los 4 estaban llenas de ojos por todo alrededor.
Cada vez que las criaturas vivientes se movían, las ruedas se movían con ellas. Y cuando las criaturas vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. Dondequiera que el espíritu iba, ellas iban en esa dirección, y las ruedas se levantaban con ellas, porque el espíritu de las criaturas vivientes estaba en las ruedas. Cada vez que se movían, y cuando se detenían, y cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban con ellas, porque el espíritu de las criaturas vivientes estaba en las ruedas. Ezequiel permaneció constante entre las ruedas y los querubines. Dondequiera que los querubines iban, las ruedas iban. Informó que el Espíritu de Dios se manifestaba en todo lo que estaba sucediendo. Ezequiel también estaba percibiendo la omnisciencia de Dios. Los múltiples ojos que vio representaban la conciencia completa de Dios, que ve y sabe todo. Este gran libro comienza con una visión en la que Ezequiel recibe una revelación de Dios de figuras angelicales. En esta visión, Dios llama al profeta para que sea su portavoz y vigilante de los exiliados hebreos. Esta visión es la primera de las 4 en el libro y puede ser difícil de visualizar lo que Ezequiel vio o expresó, dado que las sensaciones de un conocimiento excepcional y una inteligencia sobresaliente predominan. Los sofanim también se mencionan de manera similar en Ezequiel 10. Ezequiel debía entender que el carro o el carro del trono de Dios estaba en movimiento. La imagen puede parecer extraña para el lector moderno, pero debe recordarse que se trata de una experiencia visionaria y que las características surrealistas pueden predominar sobre el realismo. Imagina un aterrador elefante africano de 5 toneladas corriendo hacia ti, con su trompa extendida, ojos dilatados y patas masivas golpeando la tierra. No hay nada entre tú y él, excepto césped plano, y tu corazón late con fuerza. ¿Cómo te escaparías? ¿Qué harías? Ahora sabe que animales mucho más temibles y poderosos que los elefantes africanos una vez deambularon por la tierra. El Behemoth es descrito como este gran animal en el libro de Job. Todo comenzó con un hombre rico llamado Job, que vivía en Uz con su familia extensa y vastos rebaños. Era recto y justo, siempre esforzándose por vivir una vida moral. Tenía una relación muy disciplinada con Dios. Dios exaltó las virtudes de Job ante Satanás, pero Satanás argumentó que Job era justo solo porque Dios lo había bendecido. Satanás desafió a Dios diciendo que, si se le permitiera infligir sufrimiento a Job, él cambiaría y maldeciría a Dios. Dios permitió que Satanás atormentara a Job para probar esta audaz afirmación, pero le prohibió quitarle la vida. Job recibe 4 informes en un solo día, cada uno informándole que sus ovejas, sirvientes y 10 hijos murieron debido a invasores, ladrones o desastres naturales. En medio de su sufrimiento, Job rasga sus ropas y se afeita la cabeza, pero en sus oraciones sigue alabando a Dios. Satanás reaparece en el cielo y Dios le da otra oportunidad para probar la valía de Job. Al probar a Job, él maldice su cumpleaños, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Desea no haber nacido y que su nacimiento hubiera sido velado en oscuridad, sintiendo que la vida solo agrega más agonía. Se pregunta por qué Dios evalúa a las personas según sus acciones, cuando Dios puede rápidamente enmendar o perdonar sus acciones. Job está perplejo sobre cómo un ser humano puede satisfacer completamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos y más allá de la comprensión humana. Job es llevado a su punto de quiebre por la prueba y, como resultado, se vuelve resentido, ansioso y aterrorizado. Lamenta la injusticia de Dios al permitir que los malvados prosperen mientras él y muchos otros hombres honrados sufren. Job quiere confrontar a Dios y protestar, pero no puede encontrar a Dios físicamente. Piensa que la sabiduría está oculta para la humanidad, pero decide buscarla temiendo a Dios y evitando el mal. Al final, Dios decide intervenir en varias ocasiones. Job oró a Dios para tener una conversación con él, y su deseo fue concedido. Las ocasiones en las que Dios se comunica con Job ocurren en medio de una tormenta. Hay mucho humor en la forma en que Dios lo aborda. Dios recuerda a Job que es el creador de todo, pasando por su magnífica actividad de crear y sostener el mundo, preguntándole si él podría igualar ese trabajo. Termina preguntándole si Job es capaz de juzgar, diciéndole que es presuntuoso que Job crea que Dios debería explicarse a sí mismo ante él. Job se siente muy pequeño. Finalmente, Job responde: soy indigno. ¿Cómo puedo responderte? Pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta, 2 veces, pero no diré más. En la segunda ronda, Dios no habla sobre sí mismo como el Creador, sino sobre sus criaturas. El discurso está lleno de humor. Una vez más, le pregunta a Job por su opinión sobre el Behemoth,
como si estos animales fantásticos tuvieran las respuestas a importantes preguntas sobre la vida. Mira ahora al Vigimes, que hice contigo. Come hierba como un buey. He aquí, su fuerza está en sus lomos, y su poder en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro, los nervios de sus muslos están apretadamente unidos, sus huesos son como tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Es el primero de los caminos de Dios, solo su creador puede acercarse a él con su espada. Previamente, el enfoque estaba más en el misterio de la creación animal, pero ahora el enfoque se ha desplazado al temor y aún a la magnificencia de las creaciones de Dios. La identidad del Vigimes. Vigimes, uno de los pocos seres bíblicos que los historiadores han debatido durante mucho tiempo. La comunidad académica aún está tratando de llegar a un consenso sobre muchos aspectos de esta criatura, pero saben dos cosas: era enorme y tenía un ombligo. La evidencia de un ombligo muestra que no es un animal que pone huevos. Come hierba como un buey, su poder está en los músculos del estómago. Dios parece deleitarse en describir la maravilla de esta extraordinaria criatura, señalando su tamaño, apetito y comportamientos a lo largo del camino. La imagen es clara: si Job no puede competir con su criatura compañera, ¿cómo podría competir con el Dios que creó al Vigimes? La palabra hebrea Vigimes tiene la misma forma que el plural de la palabra hebrea bema, que significa bestia. Es posible que una bestia de este tipo haya deambulado por la tierra junto con las personas. ¿Era el Vigimes un hipopótamo? Muchas personas piensan que Dios tenía en mente lo que hoy llamamos hipopótamo, uno de los animales terrestres más grandes, poderosos y peligrosos del mundo. El hipopótamo definitivamente era conocido en tiempos bíblicos, especialmente en Egipto. Los romanos redujeron su población debido al daño que causaban a los cultivos. Aunque se le llama caballo de río, el hipopótamo está más estrechamente relacionado con los cerdos que con los caballos. La mandíbula abierta de un hipopótamo proporciona una imagen convincente. ¿O era el Vigimes un elefante? Según la mayoría de los apologistas bíblicos, el Vigimes en hebreo se refiere a una bestia de 4 patas, que creen que es un elefante. Los que prefieren la idea de los hipopótamos lo hacen porque Job 40 horas y 23 minutos habla de la enorme boca de la criatura que bebía el agua del rápido río Jordán. Según el versículo 19, parece que la criatura descrita en la historia de Job era demasiado grande para que las personas de la época pudieran derrotarla. Estas descripciones no pueden atribuirse a ningún animal actual. A lo largo de la historia registrada, los humanos han cazado y matado elefantes y los han domesticado para diversos fines, como el trabajo y la guerra. Cuando el libro de Job describe al Vigimes como el primero de los caminos de Dios, tan poderoso que solo aquel que lo creó puede acercar su espada a él, no era una exageración. El Leviatán, comparado con el aterrador e incontrolable poder del Leviatán, la orgullo y la grandeza del hombre no eran nada de lo que presumir. Cuanto más humilde es el hombre en la presencia de Dios, y ese es el punto, ni Job ni nadie más tiene derecho a criticar la obra de Dios. El Leviatán es una criatura acuática de algún tipo. La Biblia lo describe como una bestia temible con monstruosa ferocidad y gran poder. La palabra hebrea para Leviatán tiene la raíz del significado de enrollado o retorcido. Isaías 27:1 habla de Leviatán: en ese día, el Señor con su espada grande y fuerte. Leviatán. La espada castigará a Leviatán, la serpiente veloz, Leviatán, la serpiente enrollada, y matará al dragón que está en el mar. Sea cual fuera este monstruo marino, su fuerza y naturaleza salvaje eran bien conocidas. Las bestias marinas glorificadas por Dios, el Antiguo Testamento contiene varias menciones de Leviatán. Según la mayoría de estos pasajes, el Leviatán es una criatura real de la que la gente sabía, aunque mantenían su distancia y la conocían por su reputación y no por haberla visto. En el Salmo 104, 25-26, Dios es alabado como el que creó el hábitat para el Leviatán. Para combatir la imagen inflada de Job sobre sí mismo, Dios quería demostrar a este hombre cuán pequeño era en el gran esquema de las cosas, usando a Job como ejemplo. El capítulo 41 de Job da el mayor detalle sobre el Leviatán como una criatura marina real. En ese capítulo, Dios describe al Leviatán, enfatizando el tamaño, la fuerza y la ferocidad del animal. Job 41, 1-5. Puedes pescar al Leviatán con un anzuelo o atar su lengua con una cuerda. Puedes poner un cordel en su nariz o perforar su mandíbula con un anzuelo. ¿Te pedirá que le tengas misericordia? ¿Te hablará con palabras suaves? ¿Harás un pacto con él para que lo tomes como esclavo de por vida? Puedes jugar con él como con un ave o atarlo con una cuerda para tus niñas.
Esta criatura se menciona por primera vez en Job 3:8, que los que maldicen el día maldigan a los que están listos para despertar a Leviatán. En este contexto, Job se refiere a cómo los marineros y pescadores maldecían a la criatura amenazante conocida como Leviatán, de la misma manera que Job maldijo el día en que nació. En general, el Leviatán se considera un monstruo marino mitológico o dragón que aterroriza a los marineros y pescadores. Sin embargo, en el contexto de Job 41, Dios no parece considerar a Leviatán como mitológico. Existen opiniones divergentes sobre la descripción de Leviatán. Algunos sugieren que podría ser un dinosaurio antiguo similar a un dragón que tal vez sobrevivió hasta el tiempo de Job o permaneció en la memoria humana, sirviendo como un ejemplo al que Dios se refiere. Por otro lado, algunos creen que el Leviatán es simplemente un cocodrilo poderoso. En este contexto, el propósito de Dios al proporcionar a Job este relato sobre el Leviatán es demostrarle a Job cuán impotente es frente a esta criatura. No hay nada que Job pueda hacer para detener a esta criatura poderosa. Job no tiene oportunidad. Los querubines son un grupo de seres celestiales creados por Dios. Son los primeros en la jerarquía angelical que aparecen en la Biblia inmediatamente después de la caída de Adán y Eva, Génesis 3. Querubines. Los querubines registran los eventos en el jardín del Edén. Habiendo violado el mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, era probable que Adán y Eva extendieran sus manos y también tomaran del árbol de la vida y vivieran para siempre. Como resultado, fueron expulsados de su paraíso terrenal. Pero, ¿qué impediría a Adán regresar al jardín y desobedecer a Dios nuevamente? La respuesta se da en este versículo, Génesis 3:24. Así que Dios echó al hombre, y puso al oriente del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino al árbol de la vida. A partir de estas dos fuentes en la Biblia, parece que la principal responsabilidad de los querubines es declarar la pecaminosidad del hombre y proteger la presencia de Dios de los hombres pecadores. Así como Adán deseaba regresar al jardín del Edén, los querubines le recordaban que había quebrantado la ley de Dios. El sumo sacerdote de Israel podía entrar al lugar santísimo una vez al año para mirar el propiciatorio. Estoy seguro de que, en cada ocasión, debía sentirse: no pertenezco aquí, en la santa presencia de Dios, porque soy un pecador. Los querubines son seres reales y poderosos. Sin embargo, en la Biblia, los querubines a menudo representaban cosas celestiales. Fueron integrados en el diseño del Arca de la Alianza y el tabernáculo por mandato de Dios. Los querubines mostrados en Ezequiel 10 no solo tienen alas y manos, sino que también están llenos de ojos, rodeados de ruedas dentro de ruedas. Sin embargo, Ezequiel también pinta un tono sombrío en el capítulo 10. Los querubines hicieron más que proteger el lugar más sagrado de Dios de aquellos que no tenían derecho a estar allí. También aseguraron el derecho del sumo sacerdote de entrar al lugar santo con sangre, como mediador del pueblo con Dios. Los querubines no negarán el acceso al trono al cristiano más humilde. Nos aseguran que podemos acercarnos con valentía debido a la obra de Cristo en la cruz. El velo del templo fue rasgado. La estrella de la mañana. El libro de Isaías 14 nos presenta a un ser conocido como Lucifer. Lucifer significa literalmente portador de luz en latín, y la palabra se traduce como estrella de la mañana en hebreo. Lucifer fue retratado como una deidad brillante, resplandeciente y maravillosa en todas las lenguas. Melquisedec. Ahora discutimos al único humano en nuestra lista, un personaje en la Biblia más misterioso que la persona de Melquisedec. Cuando lo conocemos por primera vez, él vive en la época de Abraham. Incluso el nombre de Melquisedec lleva un aire de misterio. Hace una entrada silenciosa en la historia. Melquisedec. ¿Quién es él y por qué se habla tanto de él? Melquisedec es mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nuestra historia épica comienza con un hombre llamado Abraham. Fiel a su nombre, muchos de nosotros no estamos familiarizados con cómo funcionan los nombres en hebreo, y en la Biblia, los nombres no son solo descriptivos, también tienen autoridad. Por ejemplo, el nombre que Dios le dio a Adán significaba del polvo, describiendo de qué estaba hecho Adán. A veces, el nombre se relaciona con el papel de la persona en la narrativa bíblica, como en el caso de Nabal, un hombre necio cuyo nombre significa necio. Los nombres en la Biblia pueden representar esperanzas humanas y revelaciones divinas o usarse para ilustrar profecías. Entonces, ¿qué significa el nombre Melquisedec? El nombre Melquisedec tiene un significado importante en Hebreos 7:2. Significa rey de justicia o el rey es justo.
Este nombre implica que la persona con este nombre es justa y correcta en sus acciones. Es un nombre apropiado para un gobernante o líder que mantiene la justicia y la rectitud en su reino. Melquisedec se utiliza para explicar los misterios de Jesús. Así como Melquisedec es el Rey de la Paz, Jesús también es el Rey de la Paz. En la profecía de Isaías sobre el Mesías venidero, se dice lo siguiente. La segunda información sobre Melquisedec que se puede descubrir en Génesis 14 es que presentó a Abraham pan y vino. Sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14:18 nos dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Según las Escrituras, solo hay un Dios que es el Altísimo. Este título pertenece al Dios a quien Abraham adoraba. Él solo gobierna sobre todos los dioses y es el único ante quien todos los dioses deben arrodillarse. El sacerdocio que Melquisedec poseía vino antes del sacerdocio de Aarón y los levitas. Melquisedec bendijo a Abraham en nombre del Dios Altísimo. Melquisedec reconoció en Génesis 14:20 que el Dios Altísimo había dado a Abraham la capacidad de derrotar a los enemigos. El orden y misterio de Melquisedec se utilizan para explicar a Jesús, el hombre que no tiene principio ni fin. La visión interesante sobre Melquisedec es que nunca se le da un principio ni un fin. Este sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio que continuará hasta el fin de los tiempos. En el Nuevo Testamento, la referencia a Melquisedec se encuentra en Hebreos. Este capítulo establece comparaciones entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio que el Señor Jesús ahora posee. Hebreos 6:20, donde Jesús entró como precursor para nosotros, habiéndose hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 7 nos proporciona más información sobre Melquisedec que cualquier otro pasaje en la Biblia. El escritor se enfoca en un incidente específico durante el encuentro de Abraham con Melquisedec, Hebreos 7, 1-4. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que se encontró con Abraham, cuando éste regresaba de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien también Abraham dio el diezmo de todo, primero, por la interpretación de su nombre, es rey de justicia, y luego también rey de Salem, que es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien hasta el patriarca Abraham dio el diezmo de los despojos. En este pasaje, el escritor de Hebreos destaca que Melquisedec, aunque un hombre, es un tipo de Cristo, quien es un sacerdote eterno. La falta de genealogía de Melquisedec es significativa porque no tiene un principio ni un fin, lo que lo hace un tipo del Hijo de Dios, que es eterno. La ciudad de Melquisedec, la ciudad de paz, se representa proféticamente en la obra de Cristo, quien trajo paz al mundo. Abraham demostró su aceptación del sacerdocio de Melquisedec, presentando un diezmo de todo lo que tenía. Es claro en los versículos 9 y 10 que Abraham era un tipo del futuro sacerdocio levítico que estaba a punto de ser establecido. El autor de Hebreos compara a Melquisedec con la figura de Cristo, destacando que, aunque Melquisedec es una figura misteriosa en la historia, es una figura que prefigura al verdadero sumo sacerdote, Jesucristo. El ángel de la muerte. Hemos oído hablar del ángel de la muerte, pero, ¿qué pasa con el ángel de la muerte? Hay una distinción entre ambos. Vemos este capítulo aparecer en Éxodo, para aquellos familiarizados con el ángel de la muerte, porque los egipcios se negaron a liberar a los israelitas esclavizados. Dios envió varias plagas sobre ellos, la peor de las cuales fue la última plaga. La última plaga involucra al ángel de la muerte. Éxodo 11, 1-2. Entonces el Señor dijo a Moisés, traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de eso, él los dejará ir de aquí. Cuando los deje ir, seguramente los echará de aquí por completo. Hablen ahora a oídos del pueblo, y que cada hombre pida a su vecino, y cada mujer a su vecina, artículos de plata y artículos de oro. Moisés regresó a las cámaras reales para una última entrevista con el rey. Éxodo 11, 4-5. Entonces Moisés dijo, esto es lo que el Señor dice, a medianoche, yo saldré al medio de Egipto, y todos los primogénitos en la tierra de Egipto morirán, desde el primogénito de Faraón, que está sentado en su trono, hasta el primogénito de la esclava que está detrás del molino, y todos los primogénitos de los animales. Hubo guerras en el pasado, y las habrá en el futuro. Egipto acababa de experimentar 9 plagas, y más desastres nacionales estaban en camino, pero no habría otra ola de lamento como esta. Al igual que en los desastres anteriores, la población hebrea sería preservada. Habrá un éxodo. Visitaré Egipto, dijo Dios.
Esa noche invadiré cada casa donde no haya sangre en la puerta, pero habrá sangre en las puertas de mi pueblo, y serán preservados. Esa noche se hizo historia porque el pueblo creyó en el hombre de Dios y siguió el plan de Dios. Como resultado, el Señor les dijo que Faraón se negó a cumplir, y como resultado se expuso a sí mismo y a su pueblo a la ira del Señor. La noche en la que nadie durmió. Éxodo 12, 29-30. Y sucedió que a medianoche el Señor hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que estaba sentado en su trono, hasta el primogénito del prisionero que estaba en la prisión, y todos los primogénitos de los animales. Faraón se levantó esa noche, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no hubo casa en la que no hubiera alguien muerto. Él cumplió su palabra, el ángel destructor no perdonó a nadie que no estuviera preparado, ni siquiera al rey. Los fríos dedos de la muerte atormentaron como una horrible aflicción, pero no tocó a ninguno de los pueblos de Dios. La palabra de Dios nos dice que no hubo residencia en Egipto en la que no hubiera muerto alguien. Piensa en ello, qué noche tan impactante fue. Mi mente no puede concebir completamente esa noche. Una gran multitud marchó por las calles hacia la frontera, mientras los lamentos y llantos de los egipcios en duelo resonaban en la oscuridad. El ángel de la muerte es otro nombre para el ángel destructor. Dios utilizó seres angélicos, mensajeros celestiales de algún tipo, en varias ocasiones para traer juicio sobre los pecadores en la tierra. Este ser es referido como un ángel destructor en varias traducciones bíblicas. No hay evidencia bíblica clara de que un solo ángel fuera designado como un ángel destructor o ángel de la muerte. Lo máximo que podemos decir es que las referencias a un ángel destructor en la Biblia se refieren a un ser celestial o seres que vinieron a destruir a los que estaban bajo el juicio de Dios. En lugar de destructor, algunas traducciones usan ángel de la muerte en Hebreos 11:28. Este ser es referido como el destructor de los primogénitos. Sorprendentemente, el texto hebreo original de Éxodo 12:23 no menciona a un ángel, simplemente dice que el destructor, el que causa daño o el que inflige daño, matará al primogénito de Egipto. Salmo 78 describe las plagas en Egipto y las resume como el desatar de una banda de ángeles destructores. La palabra hebrea para ángel se usa aquí, pero no se refiere a un ángel específico. Dios también envió un ángel destructor, un mensajero celestial, que trajo destrucción para juzgar a los israelitas como resultado del pecado de David al contar al pueblo. Desde esa mañana hasta el final del tiempo señalado, el Señor envió una plaga sobre Israel y murieron 70,000 personas. Cuando el ángel extendió su mano para destruir Jerusalén, el Señor se arrepintió del desastre y le dijo al ángel que estaba afligiendo al pueblo: «Basta, retira tu mano». El ángel del Señor estaba entonces en la era de Arana el Jebuseo. Cuando David vio al ángel golpeando al pueblo, le dijo al Señor: «He pecado». Los serafines. ¿Qué son los serafines? Los serafines son seres divinos creados por Dios para servir y adorar. Estas criaturas angélicas de 6 alas están constantemente presentes ante el trono de Dios. El profeta Isaías nos dice que los serafines son ángeles de 6 alas que rodean a Dios mientras se sienta en su trono exaltado y lo adoran continuamente. Isaías 6. Los serafines también sirven al Señor y actúan como sus agentes de purificación, como se demostró al limpiar los pecados de Isaías antes de que comenzara su ministerio profético. El término serafines aparece en la Biblia solo en Isaías capítulo 6. Isaías 6 es el único pasaje en la Biblia que usa el término serafines, que significa los ardientes. Isaías describe su intensa visión del tribunal celestial de Dios en ese capítulo bíblico. El profeta vio específicamente a Dios sentado en un trono exaltado, rodeado de ángeles voladores conocidos como serafines. Serafines. Los serafines son seres divinos creados por Dios para servir y adorar. Estas criaturas angélicas de 6 alas están constantemente presentes ante el trono de Dios. El profeta Isaías nos dice que los serafines son ángeles de 6 alas que rodean a Dios mientras se sienta en su trono exaltado y lo adoran continuamente. Isaías 6. Los serafines también sirven al Señor y actúan como sus agentes de purificación, como se demostró al limpiar los pecados de Isaías antes de que comenzara su ministerio profético. El término serafines aparece en la Biblia solo en Isaías capítulo 6. Isaías 6 es el único pasaje en la Biblia que usa el término serafines, que significa los ardientes. Isaías describe su intensa visión del tribunal celestial de Dios en ese capítulo bíblico. El profeta vio específicamente a Dios sentado en un trono exaltado, rodeado de ángeles voladores conocidos como serafines. Lucifer.
Una personalidad referida como Lucifer aparece en Isaías 14. La raíz latina de Lucifer significa el portador de luz, mientras que la traducción hebrea es estrella de la mañana. Lucifer fue representado como un ser radiante, brillante y espléndido. Aquí tiene 5 prams visuales espectaculares dedicados a los serafines, las criaturas ardientes del tribunal celestial descritas en Isaías 6. Cada uno está diseñado para capturar su esplendor, poder y propósito divino, en formato horizontal y con un estilo hiperrealista y de fantasía sagrada, evocando una visión gloriosa del cielo. Lucifer. Lucifer, un ser majestuoso en todos los idiomas, fue un ángel de alto rango. Lucifer fue uno de los ángeles principales de Dios junto a Miguel y Gabriel en los ejércitos celestiales de Dios. Sin embargo, en algún momento, Lucifer cometió un grave error, desafió a Dios. Lucas 10:18 dice, «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Como maestro de la calumnia o difamación, Lucifer continúa buscando socavar diversas formas de autoridad que Dios ha establecido, tanto en la iglesia como en el mundo. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo, no detuvo su rebelión, sino que continuó estableciendo su propio reino en oposición al reino de Dios. El corazón de Lucifer se llenó de orgullo debido a su belleza, y esa fue la razón por la que fue expulsado del monte de Dios. ¿Cuál fue la motivación inicial de Lucifer? El pecado original fue el orgullo. El pecado original no se cometió en la tierra, sino en el cielo. No fue la embriaguez, el adulterio ni siquiera mentir, fue una cuestión de orgullo. Sigue siendo el pecado más mortal de todos. Muchos asistentes a la iglesia nunca imaginarían cometer adulterio o emborracharse, pero fácilmente son seducidos por el orgullo, sin reconocer lo dañino que es. Lucifer era tan hermoso que se enorgulleció de sí mismo. Su orgullo completó la transformación de Lucifer en Satanás. Dios había dado a Lucifer su poder, autoridad, belleza y sabiduría, pero la actitud incorrecta de Lucifer convirtió esos dones en instrumentos para su propia destrucción. Me sorprende darme cuenta de que hombres y mujeres llamados y equipados por Dios hoy en día cometen el mismo error trágico que Lucifer. Isaías 14, 12-15 examina la motivación detrás de la rebelión de Lucifer. El deseo de Lucifer era estar al mismo nivel que Dios. Se imaginó tan inteligente, bello y majestuoso que supuestamente pensó, yo puedo ser Dios. Según las Escrituras, Lucifer socavó la lealtad de 1/3 de los ángeles de Dios y los arrastró a su rebelión y caída. Los estudiosos bíblicos generalmente están de acuerdo en que Lucifer estaba a cargo de orquestar la adoración en el cielo. Era un maestro de la música que continúa usando la música para cautivar a las personas hoy en día. Lucifer estaba a cargo del santuario de Dios en el cielo, responsable de los servicios religiosos. Era el querubín que cubría el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Lucifer era responsable de la música, era un artista muy exitoso, pero luego se rebeló y cayó. El contraataque de Satanás. Satanás, el ángel caído, enemigo de Dios y del hombre, se vengó. Tenía una enemistad particular contra el hombre por 2 razones. Primero, podía atacar la imagen de Dios en el hombre, ya que el hombre representaba visiblemente a Dios ante el resto de la creación. Satanás no podía tocar a Dios, pero podía librar guerra contra la misma imagen de Dios en el hombre. Su deleite era profanar esa imagen, destruirla y humillarla. Para este propósito, trabajaba sin cesar. La acción de Satanás tenía como objetivo desfigurar y degradar la imagen de Dios en el hombre, buscando hacer al hombre repugnante. Trató de destruir no solo la imagen física, sino también el carácter moral y espiritual que refleja a Dios. Satanás tiene un odio especial por los cristianos, porque a través de ellos, la imagen de Dios es restaurada y reflejada en el mundo. Su estrategia es tratar de corromper y desviar a los cristianos de su camino, buscando debilitar su fe y comprometer su testimonio. La intervención de Dios. En respuesta a la caída de Satanás, Dios no permaneció pasivo. Intervino enviando a Jesucristo, la perfecta expresión de su imagen, para redimir y restaurar a la humanidad. A través de la vida, muerte y resurrección de Cristo, hay salvación y la oportunidad de ser transformados a la imagen de su Hijo. Esta transformación es un proceso continuo en la vida cristiana, donde somos gradualmente moldeados a la semejanza de Cristo. Esto sucede a medida que nos sometemos al Espíritu Santo y vivimos conforme a las enseñanzas de Cristo. Al hacer esto, reflejamos la imagen de Dios de manera más clara y brillante en un mundo que necesita desesperadamente su luz y verdad. La victoria final. Satanás,
consciente de que no puede destruir a Dios, dirige su furia y engaño contra la humanidad, tratando de desviar a las personas de Dios y de la verdad del Evangelio. Sin embargo, la victoria final pertenece a Dios. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, Satanás fue derrotado, y aquellos que ponen su fe en Cristo tienen la promesa de vida eterna y restauración completa a la imagen de Dios. Este conflicto espiritual continuo entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, es un tema central en la narrativa bíblica. Nos recuerda la importancia de permanecer fieles a Dios y resistir las tentaciones y engaños de Satanás, sabiendo que en Cristo tenemos la victoria y la promesa de un futuro glorioso con Dios. Si este contenido te fue valioso, te pido que me apoyes con tu suscripción, dale a me gusta y haz clic en uno de los 2 videos que aparecerán para que juntos podamos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí, hasta la próxima y que la luz ilumine tu camino.